Hola a todos. Anteriormente hice un video sobre la explicación de la teoría sobre integrales dobles, pero para métodos numéricos, ¿no? Tener una aproximación usando el método de com compuesto de Simpson y la cuadratura de Gauss. Entonces, bueno, si no lo han visto, pues les animo a que los vean. Eh, Ahora lo que voy a tratar de explicar es el algoritmo eh, que sigue el método de composición de Simpson. Para ello, pues vamos a ir a Cocad, ¿no? Cocad, una plataforma donde tú puedes programar. En este caso ya tengo una cuenta creada. Es sencillo crear una cuenta. Bueno, meto un cuaderno, entonces eh, acá pues que dice doble M, tengo eh, la, la implementación del algoritmo pero hecho en Octave, ¿no? Entonces acá les voy a explicar en qué consiste esta función. Bueno, para el método de aproximación por una integral doble. Entonces primero que hacemos pues es en Octave, ¿no? Es definir una función que la llamaremos doble, y esta va a recibir pues la función que queremos integrar. En este caso va a ser una función de dos variables, el valor de a y b, que son el límite inferior, el límite inferior eh, y el límite superior. Límite inferior y límite superior, ¿no? Y c y d, que también es el límite superior, inferior y superior, pero para el intervalo definido en la segunda variable de nuestra función. En este caso tomaremos como una región rectangular, ¿no? En este caso, pues el intervalo para la segunda función va a estar determinado por funciones, ¿no? Entonces es una función que va a depender de la primera variable de f, y también d también es una función que va a depender de la primera variable de f. Luego m y n, que son el número de particiones del intervalo AB y el intervalo c y d. Entonces recordemos el algoritmo, ¿no? Ya se los había explicado anteriormente de que el algoritmo necesitamos de que m y n sean números pares. Esto debido a que a cómo están definidas las sumatorias. Entonces, si definimos una condición que si m y n son pares, o si el módulo de n, módulo 2, es 0, y m módulo 2 es 0 también, entonces hacemos de que h sea igual a b menos a entre n, ¿no? Recordemos de que este es el h que se define en la fórmula. Luego definimos un contador para el término extremo de, de la suma del algoritmo. J sub 2 es para términos pares y J sub 3 es para términos impares, ¿no? ¿Sí? Entonces, para i desde 0 hasta n, tomamos como x igual a como habíamos explicado anteriormente, entonces se define a x como a más i por h, ¿no? Eso se explicó anteriormente en la
en la presentación anterior, y definimos como hx igual a dx menos cx dividido entre m. Eso también se define, y definimos el término de extremo como caso 1 igual a f de x, cx más f de x, dx, ¿no? Esto es para términos extremos al aplicar por primera vez el método de Simpson, ¿no? Recuerden de que se aplica dos veces para integrar, ¿no? Entonces, este es para el término de extremos, K2 es para términos pares y K3 es para términos impares. Luego, para J desde 1 hasta m-1, esto se define, y es igual a cx más j por hx, ¿no? Esto se definía en la presentación, recordemos, ¿no? Luego definimos a q como f de x, y, como determinado y determinado como esto, y recordemos, ¿no?, de que K2 era el contador para los términos pares. Entonces K2, que va a ser igual a K2 más Q. Esto es la suma para los términos pares, y el K3 es K3 igual a K3 más Q. Es la suma de los términos impares. Luego, aplicando la regla de Simpson, tenemos de que L, bueno, la regla de Simpson por primera vez, ¿no? Recordemos el que se aplica dos veces para la integral doble. L va a ser igual a hx por caso 1 más 2 por caso 2 más 4 por caso 3 divididos entre 3, ¿no? Luego hacemos lo mismo aplicándolo por segunda vez. Entonces, si i es igual a 0 o i es igual a n, entonces tenemos de que el término extremo va a ser igual a j1 igual a j1 más l, ¿no? Recordemos de que j1 y j2 y j3 son los contadores para aplicar el algoritmo de Simpson por segunda vez. Entonces j1 va a ser igual a j1 más l, y si el término de i es par, entonces la suma de términos pares va a ser igual a j2 igual a j2 más l, y si el término, y si no, pues j3 igual a j3 más l. Entonces al final definimos el algoritmo de Simpson. J va a ser igual a h por j1 más 2 por j2 más 4 por j3 dividido entre 3. Y esta es la regla de Simpson aplicada por segunda vez. Y si no se cumple de que m y n son pares, entonces el número que se debe ingresar pues es pues el número de puntos que está ingresado pues es un número impar. Bien, ahora probemos el algoritmo, ¿no? Entonces lo vamos a pruebas y aquí tenemos unos ejemplos. Entonces dice acá: use el algoritmo de Simpson compuesto para n igual a 2 y m igual a 4 para la integral de 1 a 4 hasta 2, integral de 1 hasta 1.5 del logaritmo de x más 2y de y de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues definimos a f como el logaritmo de x más 2y. Luego definimos esta función
es una función constante, ¿no? Recordemos de que el algoritmo de Simpson, en este caso, está definido para funciones, ¿no? El intervalo, el segundo intervalo. Entonces, esto lo tomamos como una función constante y entonces al probar el algoritmo, entonces metemos la función f, el valor de 1.4 y el de 2, el valor de c y d, y m y n que son 2 y 4. Entonces al correr pues nos da un valor de 0.425541. Bueno, este de acá es una función de prueba, ¿no? ¿Sí? Este de acá, dbl quad, es una función ya predicha y octave, ¿no? Entonces al probarla, pues nos damos cuenta de que el valor aproximado es 0.4295541203 y el valor real pues es 0.4295545275 y vemos de que tiene 6 cifras 6 cifras iguales, ¿no? Entonces quiere decir de que es una buena aproximación. Ven, aquí hay otro ejemplo, pero el ejemplo bueno, que quiero ver es el ejemplo 5, ¿no? Porque este caso sí, para el intervalo de c hasta d, sí tenemos que son funciones, ¿no? Tenemos el seno de x y el coseno de x. Entonces definimos nuestra función. Bueno, acá dice utilice el algoritmo de Simpson compuesto para n igual a 4 y m igual a 4 para esta integral. Entonces definimos la función de esa manera. Luego tomamos los valores de c y d, que en este caso son seno de x y el coseno de x, y aplicamos la función para, en este caso, bueno, m igual a 4 y n igual a 4. Entonces le damos correr, run, y la aproximación es 0.51 198 75 440. Bueno, este es el algoritmo de Simpson para integrales dobles. Y esto ha sido todo. Que tengan un buen día.